¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas tardes, noches. Buenas tardes, Inge, ¿cómo va? Todo bien, todo tranquilo. Vamos a esperar unos minutos a ver si se van uniendo, por lo menos unos 6 minutitos más y se van uniendo los compañeros. ¿Qué tal están? ¿Todo bien? Bien, Rodrigo. Todo tranquilo, espectacular. Circuito eléctrico parece que casi se llevó contigo ahora, Inge. ¿O cuál materia? Semestre pasado. Semestre pasado tenía, sí, circuito eléctrico. Era conmigo. Lo que pasó fue que tenía, em, tenía una situación los lunes que no podía dejar de hacer y eh, preferí ceder a otra persona, ¿no? Pero sí, estaba previsto. ¿Pero qué tal le fue? Bien, creo, bro. ¿Pasaron todo? Sí, se pasó todo, pues. Qué bueno, Sí, pero bastante bien estuvo la clase. qué suerte, qué suerte, qué suerte. Ahora entiendo que vamos a tener, este es máquinas eléctricas uno y tengo entendido que en diciembre tendremos máquinas eléctricas 2. Sí, creo que es así. O sea, Lo que en sí, este mismo semestre vamos a llevar los dos. no, no, entonces no es este semestre, es el siguiente, miento. Lo que tendría con ustedes entonces sería, no, yo tengo máquinas eléctricas en el siguiente semestre, tendría ya con ustedes. Máquinas eléctricas 2 ya en el siguiente. Pasa que ahora puede ser semestral y eso es lo que me confundió. Lo que yo tendría con ustedes en diciembre sería circuito 2. Como Ah, ya, bro. yo tenía el uno y el 2 entonces el uno no pude, pero el 2 voy a poder, entonces, um, así, básicamente eso. Bueno, arrancamos entonces. No hay problema. Les comparto mi pantalla. ¿Alcanzan a ver mi pantalla? Sí, bro, se ve. Sí. Bueno, em, creo que ustedes ya me conocen, ¿verdad? Ya tuvimos otras materias. Mi nombre es Ricardo Troche, ¿verdad? Soy ingeniero electromecánico y en este caso me toca la materia de máquinas eléctricas, que es una materia que
Eh, enseño hace bastante tiempo, ¿verdad? No en la Nihon Gakko recién este semestre, pero sí en otras universidades privadas vengo desarrollando esta materia desde el 2013, tanto máquinas eléctricas uno como máquinas eléctricas 2. Y es una de las materias que más me gusta, ¿verdad? Porque eh, incluye muchas cosas que yo veo diariamente. Cuando llegamos a este tipo de materia, nos damos cuenta que comenzamos a ingresar en lo que serían las materias profesionales, ¿verdad? De repente ustedes han tenido muchas materias en los semestres pasados que no eran materias relleno, ¿verdad? No, no es que sean materias relleno, pero nada más no eran materias profesionales. Entonces, ¿qué se entiende como materias profesionales? Las materias profesionales son materias que posiblemente eh, ustedes van a poder sacar algo en el día a día de sus trabajos cuando sean profesionales, o inclusive hoy en día si ustedes vienen trabajando en alguna empresa electromecánica, ¿verdad? ¿Qué materias son esas? Máquinas hidráulicas, creo que ya tuvieron, ¿verdad? Máquinas eléctricas, uno, que hace referencia a lo que serían los transformadores, autotransformadores. Eh, Dentro de los transformadores tenemos los monofásicos, los trifásicos. Eh, También se habla mucho de lo que sería los mantenimientos, ¿verdad? Cuando ingresemos a lo que sería máquinas eléctricas 2 que tendríamos en el siguiente semestre, tendríamos ya la parte de generadores, ¿verdad? La diferencia primordial entre transformadores y generadores, hay mucha gente que confunde, ¿verdad? Los que no son de rubro, por lo menos me dicen, no, no, reventó el generador ahí en la calle, me dice, ¿verdad? ¿Por qué confunde generador con transformador, ¿verdad? Pero normalmente quienes hacen eso suelen ser las personas que no son técnicas, obviamente, y no son de rubro, y capaz que tampoco tienen por qué saber, ¿verdad? Entonces, por eso también la confusión, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué son los transformadores? Cuando nosotros hablamos de transformadores, propiamente dicho, son equipos eléctricos, ¿verdad? Que funcionan mediante un sistema de inducción electromagnética, donde dentro de los transformadores que se venden de forma comercial encontramos varios, los monofásicos, trifásicos, eh, los autotransformadores. Dentro de los propios transformadores, ¿verdad? Encontramos variaciones de tipos de transformadores, los convencionales, los que son de tipo pedestal, y una gama muy particular ahora que serían los transformadores a seco. Cuando se habla de transformadores a seco, se habla directamente al sistema de refrigeración que tienen estos transformadores. Los transformadores básicamente internamente, ¿verdad? Como van a poder ver justamente en esta imagen, ¿verdad? Me está un diseño un poco más imagen. Son los transformadores, ¿verdad? Pero internamente el transformador, si se dan cuenta, ¿verdad? Si miramos esta imagen de lo que sería un transformador, básicamente van a ver que el transformador tiene esto que está acá en rojo, es un sistema de espiras, ¿verdad? A lo que nosotros llamamos la bobina. Y esto que está aquí es otro sistema de espiras que también son bobinas. La diferencia entre uno y otro es que a esta se le llama bobina primaria y a este lado se le llama bobina secundaria, ¿verdad? Ahora bien, eh, ¿qué tienen en común la bobina primaria y secundaria? Ambas, si se dan cuenta, están unidas a un núcleo de hierro, que sea el núcleo del transformador, que sea un núcleo metálico,
que básicamente ese núcleo permite la existencia de un flujo magnético que recorre todo el núcleo de hierro y permite justamente la transferencia de energía del lado del voltaje primario al lado del voltaje secundario. Ahora la pregunta es, ¿cómo funciona eso? Estos transformadores que tienen estas bobinas, como se puede ver acá, ¿no? En estas bobinas metálicas, acá se ve bastante bien. Esto es el núcleo de hierro que está formado por con varios compuestos metálicos que son iguales, ¿verdad? Chapa de acero de silicio. Esto que ocurre con todo este compuesto de bobina, esta bobina normalmente de forma comercial, ¿verdad? Está sumergida justamente en un aceite, ¿verdad? Un aceite refrigerante, que básicamente lo que hace es reducir la temperatura de todo el proceso, ¿verdad? ¿Y cómo funciona? Nosotros tenemos un lado de la bobina, que es el lado de bobina primario, que es el que está conectado directamente a la fuente de energía que tenemos disponible, que sería la red de Andes, ¿cierto? De la red Andes suministra energía a lo que sea nuestra bobina primaria. Por esa bobina primaria pasa una corriente, que sea la corriente primaria. Al pasar la corriente por una bobina, se produce justamente el proceso de inducción mutua, que es lo que vamos a ver en breve, que cuando tenemos dos bobinas en paralelo, ¿verdad? Cuando tenemos dos bobinas en paralelo, lo que ocurre es que si tenemos dos bobinas en paralelo y por una de ellas pasa una corriente, en esta bobina se produce automáticamente un proceso de inducción electromagnética. Ese proceso de inducción electromagnética, como su nombre dice, inducción, lo que hace es excitar e inducir la bobina secundaria que está cerca de la bobina primaria, y al generar esa inducción y esa excitación en la bobina secundaria, genera la existencia de otra corriente, que en este caso pasa a ser la corriente secundaria. Entonces, una corriente primaria proveniente justamente de la red eléctrica pasa por la bobina primaria. Al pasar la corriente por la bobina primaria, se genera lo que le llamamos proceso de inducción. Eso genera un campo magnético, ¿verdad? Y ese campo induce a la bobina secundaria, que a su vez, al existir un campo, existe la corriente. Eso nosotros habíamos visto justamente en la materia de física 3, justamente. Habíamos visto, no, física 1, 2. Con ustedes tenemos física 1, 2 y 3, sí, física 3. En la materia de física 3, que hablamos justamente de la parte de electricidad y magnetismo, y habíamos dicho que cuando existe corriente pasando por una bobina existe un campo, y consecuentemente si existe un campo existe la corriente. La corriente produce el campo, y si el campo existe es porque existe la corriente. ¿Duda hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna No, aclaración? bro, ¿Todo bien? no, evito nomás que en la bobina principal había, o sea, había más hilo. Eso vamos a aclarar también. En realidad, no es que en la bobina principal hay más hilo y en la bobina secundaria hay menos hilo. Eso vamos a tratar. Eso se llama número de vueltas, ¿verdad? Que está marcado con la letra N. Y eso vamos a ver justamente ahora. La cantidad de número de vueltas es directamente proporcional al voltaje. Cuanto mayor es la cantidad de número de vueltas, mayor el voltaje. Entonces, si en el lado primario el voltaje es mayor, el número de vueltas es mayor.
Si en el lado secundario el número de vueltas es menor, entonces el voltaje es menor. Un transformador puede ser de subida o puede ser de bajada. ¿Qué sería un transformador de subida? Un transformador de subida es un transformador que comienza con un voltaje menor y con un número de vueltas menor, y del otro lado tiene un número de vueltas mayor, y ese número de vueltas en la bobina genera un voltaje mayor. Se dan cuenta, la cantidad de número de vueltas es lo que diferencia justamente el voltaje de un lado del otro. Si en este lado tenemos 50 vueltas y en este lado tenemos 100 vueltas, este lado va a tener el doble del voltaje de este lado. El número de vueltas es directamente proporcional al voltaje. Cuanto mayor el número de vueltas, es mayor el voltaje. Cuando hablamos de un transformador de subida, significa que sube voltaje. O sea, ¿qué sería un transformador de subida? Digamos que nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos nos vamos al Brasil, ¿verdad? Y nosotros necesitamos llevar algo que funciona con corriente de 12 volts, ¿verdad? Entonces, en el Brasil, en ciertas partes funciona con 110 volts. Entonces, si nosotros conectamos un transformador a la fuente, estaríamos conectando el transformador a la energía ANDE. La energía ANDE va a estar suministrando a la bobina primaria, ¿cuánto? 110. Entonces, si nosotros hablamos de un transformador de subida, significa que si tenemos un transformador que es subida, lo que vamos a hacer es que el voltaje en la bobina primaria va a ser 110, y en la bobina secundaria, que es donde va conectada la carga, en este caso va a ser ese equipo que nosotros estamos llevando al Brasil, que funciona con corriente de 12 volts, perdón, con tensión de 12 volts, no corriente. Entonces ahí nosotros conseguimos que ese equipo funcione mediante justamente el proceso de inducción electromagnética o inductancia mutua, que es el proceso básico de un transformador. ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? En contrapartida, ¿verdad? Podemos tener un transformador de bajada. El transformador de bajada es lo que encontramos nosotros en los negocios, por ejemplo, o fábricas, donde, por ejemplo, la red eléctrica que viene, por ejemplo, en 23 kV, ¿verdad? Que son kilovolts, 23.000 volts, eso sería el voltaje alto, ¿verdad? Un voltaje alto. Y en contrapartida, los electrodomésticos que nosotros tenemos en nuestra casa funcionan con 220 volts. Entonces, si nosotros, 220 volts si son monofásicos y son 380 volts si son trifásicos, ¿verdad? Por ejemplo, una bomba. Y si nosotros queremos que funcione el 23.000 a 380, 220 volts, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vamos a buscar justamente va a ser un transformador que sea de bajada. O sea, un transformador que en la bobina primaria ingrese los 23.000 con la cantidad de número de vueltas, y en la bobina secundaria tengamos la cantidad de número de vueltas reducida, de tal forma que yo pueda convertir 23.000 en 380 volts en fase, perdón, 380 entre fase, sí, y 220 entre fase neutro. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Yo creo que en los ejercicios se va a entender más sobre. Perfecto. Avancemos entonces en la teoría. Bueno, Profe, yo tengo una pregunta. decime. ¿La corriente tiene algo que ver también? La corriente es inversamente proporcional. Cuanto mayor es la corriente, menor el voltaje. Cuanto menor es la corriente, mayor el voltaje. Cuanto mayor es la corriente, perdón, cuanto menor es la corriente, mayor el voltaje. Y cuanto mayor es la corriente, es menor el voltaje. Entonces, sí, evidentemente es
Tiene que ver. Están inversamente relacionados. Y eso nosotros vamos a ver justamente a través de una fórmula llamada, una fórmula que justamente hace referencia a la relación que hay entre el número de vueltas, número de voltaje, perdón, número de vueltas, voltaje, número de vueltas, voltaje y la corriente, evidentemente. Y van a ver que el número de vueltas es directamente proporcional y la corriente es inversamente proporcional. Bueno, si nosotros analizamos esta primera parte que nos compete, ¿verdad? Si nosotros analizamos justamente el inicio de nuestra unidad número 1, ¿verdad? Acá van a ver que tenemos la parte de bienvenida, ¿verdad? Que habla un poco de lo que sea la materia, máquinas eléctricas 1, 2022, sexto semestre, mi nombre, presentación de la cátedra. Acá en esta parte pueden descargar el libro, ¿verdad? Que está dividido en dos partes, una parte teórica y una parte práctica, que más que libro en realidad, yo no uso un libro, yo uso un compilado. El compilado es un compilado de información y unos ejercicios propuestos. Eso es lo que yo utilizo justamente para esta materia. Es mucho más interesante y es un compilado de varios libros y eso van a ver, les voy a mostrar. Y eso pueden descargar de ese link. Datos del docente, acá pueden ingresar, tienen mis datos. Acá también está el currículum, como dice la página. Eh, aparte, eh, tenemos datos de la cátedra. Acá van a ver, por ejemplo, en la cátedra que figura justamente todo lo relacionado a máquina eléctrica 1, ¿verdad? Todo lo que incluye. Identificación de la materia, fundamentación objetivo, las unidades, metodología, método de evaluación y las bibliografías posibles, ¿verdad? Y así. En la unidad número 1, yo hago referencia exclusiva a lo que enseñan los transformadores, ¿verdad? Eh, y en esta parte estaríamos viendo transformadores núcleo de aire acoplado inductivamente, los transformadores ideales, la relación de transformación ideales, casos reales. En la parte de material de lectura hay varios archivos en JPG, que son imagen, que justamente es la parte del libro que yo les pedí que descarguen, pero la parte que se va a desarrollar en este módulo está acá en imagen, para que tengan bien dividido por etapas. Hay un foro de debate que tienen que presentar justamente, tienen para presentar, le iba a dar para mañana, pero mañana muy cerca, entonces tienen hasta el domingo para hacer. Tiene un valor de 5 puntos y es básicamente para que ustedes vayan ya leyendo un poco acerca de lo que sean los materiales de la materia, se vayan empapando y vayan haciendo así como yo les venía pidiendo en las materias anteriores. Es un foro de debate, o sea que van entrando, ingresando las preguntas y ustedes van desarrollando con sus palabras, ¿verdad? No quiero que copien, ¿verdad? Prefiero que hagan sus palabras, igual si es corto, pero que se entienda, ¿verdad? Que ustedes masticaron la definición y plantean eso con sus palabras. No está mal que sea corto, está mal que sea copiado, ¿verdad? Y también está peor si ustedes copian de otro compañero. Entonces, esas son dos situaciones también que se tienen en cuenta: la originalidad, la calidad técnica, la ortografía y la puntualidad, ¿verdad? Le pongo puntualidad porque siempre es famoso lo que nos presentan ahora y gente que se une después al terminar y qué sé yo, qué sé cuánto, y después se ve la posibilidad de ver cómo pueden presentar, pero obviamente no van a tener el mismo puntaje de ustedes que si van a entregar de forma puntual. Entonces, por eso, la puntualidad vale mucho.
¿Qué más? Bueno, eso. ¿Hasta ahí alguna duda? No, bro. Excelente. Ingresamos entonces a la parte de teoría. Si miramos la teoría, vemos lo siguiente. Voy acá en ver, pantalla completa. El contenido. Este contenido de determinada parte hacemos referencia a los transformadores, ¿verdad? Dentro de los transformadores tenemos los transformadores de núcleo de aire acoplado inductivamente, tenemos los transformadores ideales y tenemos la relación de transformadores ideal. Y después tenemos ya lo que serían los transformadores prácticos núcleo de hierro. Transformadores prácticos núcleo de hierro sería la siguiente clase. Entonces estaríamos viendo hasta relaciones de transformador ideal. O sea que hoy por hoy estaríamos viendo eh, hasta lo que sería transformador ideal y las relaciones de transformación ideal. ¿Qué sería un transformador ideal básicamente? ¿Verdad? El transformador ideal es un transformador que no tiene pérdida, ¿verdad? ¿Cómo se entiende eso? Cuando la bobina primaria se induce y genera una inducción en la bobina secundaria y por ende genera una corriente, es lo siguiente. Imagínense que esta es la bobina primaria y esta es la secundaria. En la secundaria yo conecto toda la carga que yo necesito alimentar, por ejemplo, la carga de mi casa. Entonces yo tengo que pasar corriente por la primaria para que esto induzca la secundaria y al inducir la secundaria se genera una corriente secundaria y en esa corriente secundaria es la que circula a través de la bobina y pasa por un circuito y ese circuito está conectado a la carga, ¿verdad? Y ahí es donde funciona la magia, ahí es donde la carga es alimentada por esa corriente y los encendidos electrodomésticos de la casa funcionan, ¿verdad? Ahora bien, eh, cuando se hablan de transformadores ideales, se habla de una situación donde no existen pérdidas, ¿verdad? Y nosotros sabemos perfectamente que siempre existen pérdidas, ¿verdad? Si analizamos de forma real, siempre existen pérdidas en todo. Eso pudimos ver en física 1, física 2. De repente se estudian casos ideales, pero después siempre al final se hace referencia también a los casos que son los casos reales, ¿verdad? Donde sí hay pérdida. En el caso en física 2 vimos que estaban las pérdidas por fricción o las pérdidas en el aire, ¿verdad? Eh, entonces, en este caso, el propio núcleo de hierro transformador también se induce, ¿verdad? Porque al ser metal, ¿verdad? Es lo siguiente, si ustedes hoy se acercan cerca a un transformador y ustedes levantan una varilla metálica muy cerca, es muy probable que se le genere una inducción electromagnética a la varilla y se les descargue a ustedes. De hecho, que yo tuve un alumno en la universidad, la UNINTER de Asunción, ¿verdad? Que trabaja hasta hoy en día en el CIE. Él se fue a hacer trabajando fue eso, ¿verdad? Se fue en una subestación donde había un transformador y no sé por qué regla 3 él agarró una cinta métrica, estiró y quiso medir la altura del transformador o la altura en la que estaba montado el transformador. Lo que ocurrió fue que justamente el transformador le indujo y al generar una inducción en la cinta métrica que él tenía en su mano derecha, produjo una corriente, ¿verdad? Una corriente secundaria y se descargó por él. Afortunadamente no murió, pero sí quedó con muchas secuelas. Se quemó el brazo, la espalda. Um, Creo que tengo acá, seguramente ver acá en internet. Um, Federico, el nombre de él. Accidente de transformador. Sí, por ahí así sí sale algo.
Contratista de Tres Bocas, sufre accidente. Oh, ande con otro accidente. No, pero sufre otro accidente. Este es él. Un operario del CIE que trabajaba en el mantenimiento de la subestación de Tres Bocas, Administración Nacional de Electricidad, sufrió un accidente laboral y fue trasladado al IPS. Este fue justamente eh, el transformador que él se fue a, no sé qué estaba haciendo. Se trata de Federico Miguel Pereira Alegre, 26 años, cuando eso tenía 26 años y cuando eso no era ingeniero. Hoy en día tiene 26 más. Esto fue en el año 2017. Serían hace 5 años, puede ser. Sí, pero hace 5 años. Hace 5 años. Justo estaba, mientras estaba mirando acá mi calculadora, no sé qué le pasa. Bueno, hace 5 años él sufrió este accidente. Él tenía 26, ahora tiene 31. Y hoy en día ya es ingeniero, ¿verdad? Y tiene de- marcas de que se quemó, ¿verdad? Se trata de Federico Miguel Pereira, 26 años, quien estaba realizando un trabajo de mantenimiento de la zona de transformador de la subestación y en un momento dado su cuerpo se incendió, dijo el subjefe. El accidente de trabajo hizo que se activara un sistema de seguridad. Las líneas 66.000 que parten de la subestación ubicada sobre la ruta Acceso Sur se activaron inmediatamente al accionarse el sistema. No hay mayores imágenes, ¿verdad? Yo tenía imágenes antes en el teléfono de cómo él quedó, pero no sé dónde está y tampoco me parece prudente compartir, ¿verdad? Pero básicamente lo que pasó es que él se fue con una cinta métrica y no sé qué quiso medir y se le indujo, ¿verdad? Y se le descargó, ¿verdad? ¿Y eso qué pasa? Ese fue el proceso de inducción electromagnética, que es lo que nosotros estamos tratando hoy justamente, ¿verdad? Entonces, eso es así, así funciona. Cuando hay campo, hay corriente, y cuando hay corriente, hay campo. Entonces, eh, así funciona esto, ¿verdad? En la bibliografía ven acá que hay varios libros. USOC, Escuela Federal de Ingeniería, que se llama Manual sobre Máquinas Eléctricas, Cusco, Web Motors, eh, hay varios libros, varias informaciones acá de estos libros, ¿verdad? En base a eso se hizo una especie de documento, manualcito, documento para poder trabajar, ¿verdad? Esto no le hagan caso, esto porque esto yo aplicaba en otra universidad, entonces esto habla de pruebas parciales 60 puntos, el laboratorio de trabajo práctico 10 puntos, examen final 30, aunque podría ser igual de ustedes, ¿verdad? Eh, podría pasar lo mismo, ¿verdad? Podría ser muy similar, pero esto es de otra universidad, pero esto yo igual pongo porque es una referencia de puntaje y sirve como referencia, ¿verdad? La metodología. Bueno, entonces, ¿qué serían los transformadores? Dice, el transformador trabaja de acuerdo con el principio de inductancia mutua entre dos más bobinas o circuitos acoplados inductivamente, ¿verdad? ¿Qué es entonces la inductancia? La inductancia básicamente es la propiedad de los circuitos eléctricos, por lo cual se produce una fuerza electromotriz, ¿verdad? Que también le llamamos nosotros FEM, que cuando varía la corriente que pasa ya por el propio circuito, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, una corriente que pasa por el mismo circuito, esto podría darse una autoinducción,
y cuando pasa por otro circuito de otro devanado, se llama justamente de inducción mutua. Entonces, esto sería un proceso, ¿verdad? Esto sería un transformador básicamente, y esto sería el circuito primario, y esto sería el circuito secundario. Esto sería la bobina primaria. Estas vueltas que nosotros vimos, ¿verdad? Son estas vueltas que vimos acá, estas vueltas que están acá, son estas mismas vueltas, son representadas por estas vueltas, y las vueltas que vimos en el secundario son representadas por estas vueltas acá. Entonces, tenemos circuito 1, tenemos circuito 2. Si ven acá la imagen, se dan cuenta en el circuito 1 está conectada justamente una fuente primaria, que a esa fuente primaria nosotros le llamamos V1. V1 haciendo referencia a primario, al primero, ¿verdad? Entonces, dentro de este circuito, siempre vamos a encontrar nosotros lo que sería la impedancia, ¿verdad? Que sean resistencias internas. Cuando hablamos de impedancia, hablamos de resistencia y también hablamos de reactancia, ¿verdad? Dependiendo de si se hace referencia a componentes eléctricos o se hace referencia a componentes electrónicos. Entonces, esta R1 hace referencia justamente a la resistencia. Entonces, tenemos el circuito 1, tenemos el voltaje primario, tenemos la resistencia del circuito primario, y en esta bobina tenemos la E1, perdón, en esta bobina tenemos la L1, y L1, si se dan cuenta, es la inductancia del circuito primario. Acá justamente están todas las definiciones. V1 es el voltaje de fuente o suministro aplicado al circuito 1. La R1 es la resistencia del circuito 1, es medida en ohms, mientras el V1 es medida en volts. L1 está en este punto, es la inductancia del circuito primario, y la JX1 es la reactancia inductiva del circuito primario. La reactancia inductiva básicamente es la resistencia que enfrenta el flujo de corriente en el inductor cuando se suministra un voltaje a corriente alterna, ¿verdad? Tenemos nosotros la resistencia y tenemos también la reactancia. En este caso, en el circuito apenas se puede visualizar la resistencia, pero podría figurar, por ejemplo, la resistencia, podría figurar también la reactancia. Entonces se visualiza la resistencia y se visualiza, por ejemplo, la inductancia 1, ¿verdad? Entonces, la inductancia que es medida en henrys, ¿verdad? Y la reactancia inductiva también es medida en ohm, porque también es una especie de resistencia. Y la impedancia del circuito primario es básicamente la sumatoria vectorial entre la resistencia y la reactancia. Entonces la impedancia es la sumatoria vectorial entre resistencia y reactancia. Después tenemos nosotros lo que sería la corriente eficaz, o la I1, que es la corriente que pasa por el devanado primario, por el circuito primario, y dice que toma el primario de suministro o fuente en amperes. Si se dan cuenta, esta es la I1, ¿cierto? Entonces la I1 tiene este recorrido, que es un recorrido horario, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la I1? El I1 comienza en este punto, sube, pasa por la resistencia, y si se dan cuenta, este puntito, ¿ven este punto? ¿Se visualiza este punto? Sí, Ese punto hace referencia a dónde entra la corriente. Entonces la corriente entra en este punto. O sea, el recorrido de la corriente, de inicio a fin en esta bobina inicia en este punto. El punto indica dónde ingresa la corriente. Entonces, básicamente la corriente ingresa de arriba y baja y hace este recorrido. Entonces, esta corriente de la fuente primaria, por ejemplo, la fuente que pasa de la red Ande, por ejemplo, pasa por la resistencia, una resistencia interna, ¿verdad?
y eso luego pasa por una bobina que sería esta bobina que está acá, que es la inductancia, ¿verdad? Al pasar por la bobina, ¿qué ocurre? Si la corriente pasa por la bobina, ¿qué dijimos que pasaba? Se generaba una inducción electromagnética. Esa inducción electromagnética genera un flujo magnético. Entonces, el Φ1 hace referencia justamente al flujo, componente de fuga al flujo. Entonces, el Φ1 es el flujo electromagnético. Entonces, si pasa una corriente por esta bobina, se genera una corriente electromagnética, perdón, se genera una inducción electromagnética y por ende existe un flujo. Entonces, esto que va acá, como tenemos una bobina muy cercana dentro de ese ambiente, ¿verdad?, llamado transformador, entonces la bobina primaria, al pasar una corriente I1 por la bobina primaria, esta bobina primaria genera un campo electromagnético que induce a la bobina secundaria. Y cuando induce a la bobina secundaria, se genera un flujo secundario. Y al generarse un flujo secundario, existe una corriente I2 que tiene un recorrido opuesto al I1. Si el I1 venía de arriba a abajo, el I2 viene de abajo hacia arriba. Entonces se produce una corriente I2 que va a pasar justamente por esa bobina, y al pasar por esa bobina, luego pasa por la resistencia 2 y luego va al voltaje 2, ¿verdad? Ese sería el voltaje 2, que sería el voltaje justamente donde la carga se alimenta. Entonces, por eso tenemos el I1, tenemos el I2 y tenemos donde IL es igual a I2. IL es la corriente de la carga. Y la corriente de la carga, como dice, es la misma corriente que I2. Porque lo que hace es, en la bobina 1 se induce la bobina 2, se genera una corriente I2 que tiene un recorrido opuesto al I1. Eso pasa por una resistencia y luego va justamente a la generación de un voltaje 2. Y la generación de ese voltaje 2 es que al colocarse la carga en paralelo, entonces conseguimos que exista justamente un voltaje, un voltaje VL. L hace siempre referencia a la carga. Entonces, en este caso, la carga se conecta y se pone en paralelo a V2. Y nosotros sabemos que cuando está en paralelo, el voltaje es igual. Cuando está en serie, la corriente es igual, como ocurrió acá, y L es igual a I2. Y cuando está en paralelo, el voltaje es igual. Entonces, el voltaje en la carga IV2 es igual, por ende, la corriente en I2 y en IL es igual. ¿Se entiende? Y acá en el medio teníamos nosotros justamente un flujo en 1, por ende se genera un flujo en 2, y la existencia de ambos flujos genera un flujo en conjunto que es un flujo Φm. Acá se dan cuenta que existe un E1. E1 dice ser el voltaje inducido en la bobina primaria. O sea, al pasar una corriente por la resistencia 1 y luego por la bobina L1, se genera un voltaje en este punto. Y ese voltaje es un voltaje inducido por el paso de la corriente por la bobina. Al pasar corriente por la bobina, se genera un voltaje inducido, que es llamado E1. Y también se genera una corriente inducida, que es lo que hace esa corriente inducida, es induce justamente la bobina 2, y por eso existe I2. Entonces, I1 pasa por la bobina primaria. Al pasar I1 por la bobina primaria, se genera un flujo, ¿verdad? Por ende, también se genera un voltaje inducido, ¿verdad? ¿Por qué un voltaje inducido? Porque esto y esto también están en paralelo. O sea, existe un voltaje inducido en este punto, solamente que este voltaje inducido va a tener una caída de tensión acá en R1, ¿cierto? Porque la corriente va a pasar acá, va a haber una caída de tensión en R1,
y luego llega hasta E1. Entonces acá tiene una caída de tensión. Entonces, bueno, básicamente eso. E1 entonces es el voltaje inducido en la bobina primaria por todo el flujo que enlaza la bobina 1. El E2 es lo mismo pero en la bobina 2. Y 2 es la corriente eficaz, que es la que entrega el circuito secundario a una carga conectada entre sus terminales. Opa. Entre sus terminales en ampere. La resistencia del circuito secundario sería la R2, sería la resistencia del circuito secundario, excluyendo la carga, porque la carga está después. El V2 sería el voltaje que aparece en las terminales del devanado secundario. Y si pasamos a la siguiente página, tenemos el L2, que sería la inductancia del circuito secundario. JX2 es la reactancia inductiva del circuito secundario. Z2 es la impedancia, pero en el secundario. Después tenemos los componentes de fuga. La fuga de flujo, que es básicamente dice, o sea, el flujo magnético, que es básicamente el que sigue una trayectoria, ¿verdad? El flujo magnético que no sigue la trayectoria en el circuito magnético, o sea, la componente de fuga de flujo es la que se genera justamente en este punto, ¿verdad? Y él no sigue la trayectoria, sino que básicamente él se sitúa en este punto. Tenemos la componente de fuga de flujo que enlaza la bobina 1, tenemos la que enlaza la bobina 2 y tenemos un flujo mutuo que comparten ambos circuitos y que enlaza ambas bobinas. Y por ende se genera también una inductancia mutua. La inductancia mutua es justamente la que permite la relación entre la bobina primaria y la bobina secundaria y la inducción electromagnética entre ambas. Una medida de acoplamiento magnético, como se dice ahí, entre dos bobinas o circuitos, producida por un flujo mutuo. O sea, el flujo mutuo entre ambas bobinas es lo que genera justamente la inductancia mutua. Y en la inductancia mutua se mide en henries. Después tenemos JXM, que es la reactancia mutua que produce el flujo mutuo. Tenemos la RC, que es la resistencia equivalente por histéresis. Y pérdidas en el núcleo y por corrientes parásitas. Cuando hablamos de histéresis, les quiero mostrar algo. La histéresis es lo que permitió justamente el surgimiento del disco duro. La histéresis es el fenómeno en el que el estado de un material depende de su historia previa. No, esto no es una buena definición. La histéresis es la tendencia de un material a conservar unas de sus propiedades en ausencia del estímulo que ha generado. O sea, en pocas palabras, cuando hablamos de histéresis, ¿a qué hace referencia? Le voy a dar un ejemplo. Las teleantes que teníamos nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerdan que siempre se hablaba de un proceso en el que se agarraba un imán y se pasaba por una tele antigua y se quedaba la mancha? ¿Se acuerdan de eso? ¿Y ahora han visto esos videos o nunca La vieron? verdad que no me suena, bro. Les muestro. Un imán en una pantalla LCD. Oh, 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 oh. Las pantallas LCD, antes, esta es una pantalla LCD, uno muestra un ejemplo, ¿verdad? Se ponía un imán. Ven acá, ven esto. Sí, bro. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a ocurrir si yo saco el imán? Si yo saco el imán, ¿vos crees que desaparece esto? Y creo que sí. ¿Crees que sí? Sí. Y justamente no desaparece.
¿Y sabe por qué no desaparece? No desaparece justamente por la existencia de la histéresis. La histéresis es básicamente una característica en la que cuando se pasa un componente magnético sobre una superficie eléctrica, ¿verdad? O una superficie que es sensible al magnetismo, entonces, independientemente que yo saque después el imán de esa superficie, queda un campo llamado campo remanente, ¿verdad? Ese campo remanente es lo que permitió el surgimiento de los discos duros. El disco duro de una computadora funciona justamente gracias a la histéresis, ya que cuando se hace funcionar un disco duro que parte justamente a través de una pista inicial que es llamada la pista cero, cuando el disco duro es virgen, no se utilizó todavía, ese disco duro no está imantado y está vacío. A partir del momento que uno pasa y usa por primera vez el disco duro, y se genera justamente un magnetismo dentro de ese disco duro, nosotros conseguimos almacenar información en ese disco duro, ¿verdad? Y la única forma de almacenar información en ese disco duro es justamente a través de este proceso de histéresis. O sea, es como que nosotros acercamos un imán y dejamos nuestra marca en el disco duro y la información se almacena en el disco duro gracias a esa corriente llamada corriente remanente, ¿verdad? Entonces, acá se nota bien. Ven cómo va afectando la tele. Pero ¿qué pasa? Hay otra situación también, ¿verdad? El disco, si eso tenemos un imán, ¿verdad? El imán, si nosotros en esa misma tele que nosotros afectamos por esa, por esa peculiaridad, por decirlo así, nosotros damos la vuelta al imán y nosotros acercamos, automáticamente se empieza a deshacer esa situación que nosotros generamos con el imán, porque la inversión de la polaridad también del núcleo del imán va a generar el efecto opuesto, va a generar el efecto opuesto a lo que nosotros logramos, o sea, el efecto opuesto a lo que nosotros hicimos con el imán inicialmente. Entonces, bueno, básicamente eso. O sea, la histéresis es justamente hacer referencia a que cuando nosotros tenemos un transformador, cuando nosotros tenemos un transformador, ¿verdad? Y nosotros pasa corriente, pasa voltaje y pasa campo eléctrico, pasa todo, ¿verdad? Por este sistema. Si se dan cuenta, también existe un núcleo del transformador y ese núcleo del transformador también tiene un bobinado. Entonces, no es solamente la bobina secundaria la que se ve afectada por este proceso, sino que también se ve afectado el núcleo del transformador. Entonces, independientemente que yo corte la energía en este punto, pues ese proceso llamado histéresis hace que exista una corriente remanente en el núcleo del transformador y también en la bobina secundaria. Y esa corriente remanente surge justamente por el proceso o la característica de la histéresis. ¿Dudas? Hasta ahí, ¿qué tal? Eh, la reactancia no era igual a la resistencia, bro. No, Pero la resistencia, pensá como que la resistencia está relacionada con características eléctricas y la reactancia más con características electrónicas. O sea, no son iguales, pero se miden la misma unidad de medida que es ohm. Pero si nosotros analizamos justamente la impedancia, van a ver que la impedancia es la sumatoria vectorial de la resistencia más la reactancia. O sea, ellos tienen un desfasaje 90 grados. O sea, están así, 90 grados. Resistencia está así y la reactancia está así. Tiene 90 grados de desfasaje. Resistencia, reactancia y la hipotenusa es la impedancia, que es la sumatoria vectorial de los dos.
Ambos están medidos en ohm, ambos están medidos en ohm, solamente que uno se relaciona con equipos eléctricos, otro se relaciona con equipos electrónicos. Es como la resistencia es la resistencia del circuito y la impedancia es la resistencia interna de los componentes electrónicos, ¿se entiende? Pero es resistencia en fin. Entiendo. Bueno. Pérdidas en el núcleo y por corrientes parásitas. ¿Qué son las corrientes parásitas? Las corrientes parásitas son corrientes que se pierden con el proceso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos algún equipo que tiene una pérdida de aislación, entonces existen corrientes parásitas. En una instalación eléctrica normalmente se instalan justamente los disyuntores diferenciales, por ejemplo, que es para evitar justamente que las corrientes parásitas la afecten a las personas. O sea, imagínense un equipo eléctrico que tenga una pérdida de aislación, entonces la corriente pasa por el componente, pero en ese lugar donde hay una pérdida de aislación, es como que la corriente quiere salir. Entonces, si alguien se va y toca esa parte, es como que se le quiere descargar. Entonces, el disyuntor diferencial que va conectado al circuito tiene una sensibilidad, por ejemplo, ¿verdad? Que normalmente se vende en el mercado de 30 miliamperes, que es la sensibilidad eléctrica por la diferencia de corriente que existe en la entrada y la salida de corriente. Entonces, lo que dice es, en la entrada tiene que ser 20, en la salida tiene que ser 20. Y si hay un desfasaje de 30 miliamperes en esa entrada y salida, el diferencial se activa. Y ese 30 miliamperes es lo máximo de miliamperes que va a pasar y va a entrar en tu corriente, en tu cuerpo físico. Entonces vos tocas algo y cuando pasa 30 miliamperes en tu dedo, por decirlo así, se activa el diferencial, porque ese 30 miliamperes es la diferencia de corriente que pasa por esa toma o ese cable o ese equipo eléctrico, y cuando vos tocaste, esa diferencia de corriente se fue a tu sistema, entonces ese diferencial detecta que la entrada es tanto y la salida hubo una pérdida, y esa pérdida es la corriente parásita. ¿Se entiende? Sí, bro. Perfecto. Se habla un poco de lo que sería la resistencia equivalente por histéresis y pérdida en el núcleo, por corrientes parásitas, que produce flujo mutuo alterno. Después tenemos IM. IM dice que es la corriente de magnetización en el núcleo, que produce justamente el flujo mutuo. Después tenemos la IC, que es otra componente que dice ser la componente de la corriente sin carga en fase con el voltaje del suministro, que produce las pérdidas en el núcleo debido a la histéresis y corrientes parásitas. Y luego tenemos una I sub 0, que es la corriente sin carga o suma fasorial entre IC e IM. Entonces, esos son ya las I sub 0 sería una sumatoria entre las corrientes de magnetización del núcleo y la corriente sin carga, que se refiere justamente a las pérdidas que se dan en el núcleo. Entonces, todas las pérdidas de corriente, la sumatoria y las pérdidas de corriente, o mejor dicho, la sumatoria vectorial de las pérdidas de corriente es la I sub 0, que es la corriente sin carga o suma fasorial. Y por último tenemos la ZL, que es la impedancia compleja de la carga, que es media en ohm, que está dada a través del voltaje terminal secundario. Cuando hablamos nosotros entonces de un transformador ideal, hablan de 7 propiedades. Primera es que su coeficiente de acoplamiento K es la unidad. ¿Qué sería el coeficiente de acoplamiento? El coeficiente de acoplamiento hace referencia justamente a un coeficiente que permite que la bobina A o la bobina 1 se pueda acoplar efectivamente con la bobina 2. Entonces, ese K, que es el coeficiente de acoplamiento, es justamente igual a M, donde M habíamos dicho que era igual a la inductancia mutua dividido raíz cuadrada de L1 más L2, que sería la inductancia 1 por la inductancia 2. Si yo quiero hallar de esto, por ejemplo, la inductancia 1, yo lo que voy a hacer es voy a despejar y elevar todo al cuadrado. Esto va a ser K al cuadrado es igual a M al cuadrado
sobre L1 sobre L2. Entonces yo voy a bajar K2 acá, dividiendo, voy a subir L1, voy a poder hallar L1, por ejemplo. O lo mismo con L2. Sus devanados primarios y secundarios son inductores puros de valor infinitamente grande. Eso hace referencia a que los devanados primarios y secundarios son inductores puros, es porque es como que los devanados no tienen pérdida. O sea, esto cuando se habla justamente de transformadores ideales, o sea que todos son perfectos, son puros, los materiales son extremadamente conductores, no existe esa pérdida que nosotros encontramos en la realidad, ¿verdad? Y después sus impedancias propias y mutuas son cero y no tienen reactancia ni resistencia. O sea, ahí se habla que todo lo que se produce en el lado A se pasa en el lado B. O de lo que se produce en el lado 1 se pasa en el lado 2. O sea, se podría dar, pues, vamos a decirle, si hay una fuente, por ende hay una corriente. Esa corriente pasa por la inductancia 1. Se genera un flujo y se genera una corriente, un voltaje inducido. Eso, a través de la inducción electromagnética, induce una bobina 2, por ende genera una corriente 2 que va a pasar por una resistencia 2 y luego conectar a la carga, ¿verdad? Pero si nosotros no tenemos resistencia, porque consideramos un transformador ideal, la impedancia propia o mutua son cero. O sea, las impedancias que habíamos dicho que es la sumatoria entre resistencia y reactancia, todo es cero. Y no tiene reactancia ni resistencia, ¿verdad? Su flujo de fuga e inductancia de fuga son cero. O sea, tampoco no existe ninguna fuga de corriente ni flujo. Su eficiencia de transferencia de potencia es 100%, se transfiere el 100%. Lo que se genera en 1 pasa en el 2. Y eso no sabemos que en realidad no es tanto así, porque sí o sí hay una pérdida, siempre una pérdida por efecto Joule, que es por calor. Aparte está la pérdida por histéresis, la pérdida, todo eso que hablamos hace poquito, ¿verdad? Que son pérdidas que se dan en el núcleo. O sea, siempre hay pérdidas. Por eso es que el rendimiento del transformador nunca es el 100%. El rendimiento del transformador normalmente suele ser el 80%. O sea, eso significa que el 20% de lo que el transformador debería estar suministrando se pierde justamente por histéresis, se pierde justamente por inducción en el núcleo, ¿verdad? Su relación de vuelta a transformación A. Ahí sí entramos en algo interesante. ¿No es A? Es alfa. Alfa es la relación de vueltas, ¿verdad? Es igual a la relación de su voltaje entre terminales primario y secundario y también la relación de su corriente secundaria y primaria. Y después dice su permeabilidad del núcleo phi es infinita. O sea, esto de la permeabilidad del núcleo hace referencia justamente a la aislación. Entonces acá es básicamente lo mismo. Tenemos nuestro flujo mutuo. Tenemos la bobina primaria, la corriente de primario, que ingresa por arriba y sale por abajo. Tenemos la bobina secundaria y N2, que es número de vuelta de la bobina secundaria. Tenemos N1, que es número de vuelta de la bobina secundaria. Tenemos el E1, que es el voltaje inducido en el secundario, que tiene el punto abajo porque la corriente viene abajo para arriba. Y después tenemos nosotros justamente el V2, que es el voltaje generado, y en ese V2 se conecta justamente la carga, que esta carga hace referencia a ZL, que es la impedancia de la carga. Se dice entonces que el E1, E2, el V2, todos están en fase, ¿verdad? Mientras que la corriente está desfasada a 90 grados. Cuando hablamos de relación de transformador ideal, hablamos de alfa, y alfa se dice que es la relación de transformación, que es la relación de las vueltas del primario a las vueltas secundarias. Entonces, el alfa es igual a N1 sobre N2, que es igual a E1 sobre E2, que es igual a B1 sobre E2, que es igual a I2 sobre I1. O sea, en la relación de transformación se van a dar cuenta que todos son
directamente proporcionales con la diferencia de la corriente. La corriente es inversamente proporcional. Entonces, A es igual a N1 sobre 2, E1 sobre E2, V1 sobre 2, pero I2 sobre I1. O sea, la corriente es siempre inversamente proporcional. De acá nos pueden pedir, entonces en el enunciado nos pueden pedir definir el ampere vuelta, que hace referencia a la corriente versus el número de vueltas, o el voltaje ampere, que es el voltaje de la corriente inducida, o puede ser también el volt ampere, que es de la corriente de fuente, ¿verdad? Y el I1 sobre I1 por L1 y E2 por L por I2 es justamente S, y S es la potencia. No sé si se acuerdan, en física nosotros habíamos visto que la potencia no es nada más y nada menos que la multiplicación entre el voltaje y la corriente. Entonces eso se da tanto con la corriente inducida, perdón, con la tensión inducida, como en la tensión de fuente o la tensión del lado de baja. Cuando hablamos de los transformadores ideales de dos devanados para impedancia equivalente, ¿verdad? Entonces, utilizamos esta relación de fórmula, ¿verdad? B1 sobre 2 es igual a I1 sobre I2, y eso es igual a alfa sobre alfa sobre 1 sobre alfa, y acá de todo esto nos sale lo que sería nuestro alfa al cuadrado. Y acá tenemos Z, que es la impedancia. Y la impedancia es básicamente lo que nosotros llamamos como corriente. Y la corriente, les dijimos también que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente, o en este caso, la impedancia por la corriente. Entonces, si nosotros queremos despejar, tendríamos que B1 sobre B2 es igual a I1 sobre I2, es igual a Z1 sobre Z2. Si despejamos Z1, va a ser igual a alfa por Z2. Si es Z1, tendríamos así. Y si es Z2, tendríamos así. En transformadores para distintas frecuencias también podríamos estar viendo cuando tenemos transformadores que son de distintas frecuencias. Entonces hay una fórmula que es 4.44 por la frecuencia, por número de vueltas, por el flujo, por el área transversal, por 10 elevado a la menos 8. Esto es para el bobinado primario y esto es para el bobinado secundario. Y hasta ahí básicamente termina nuestra teoría. Y ahora estaríamos ingresando en la parte de ejercicios. Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Alguna duda? No. Perfecto. No, yo creo que cuando vayan mirando ustedes van a ir asimilando mejor em, esta parte. No es complicado, pero sí hay que ir mirando, anotando, poniendo la parte de práctica. Dice el ejercicio 14.1. El primario, un transformador fuertemente acoplado o con acoplamiento estrecho, tiene una inductancia de 20 Henry, un coeficiente de acoplamiento de 0.98 e inductancia mutua de 9.8 Henry. Calcular la inductancia del devanado secundario. Entonces tenemos L1 es igual a 20 K. Esto vimos acá. Fíjense en la fórmula que vimos en esta parte acá. Coeficiente de complemento K. ¿Verdad?
En este ejercicio se dan cuenta luego, si bien en el primer ejercicio y dice que el coeficiente de acoplamiento es 0.98, el ejercicio ya nos está diciendo ya que en este caso en particular no es un transformador ideal como el que nosotros tendríamos que estar trabajando, ¿cierto? Pero nos da un valor diferente a uno para que nosotros podamos calcular eso en la calculadora, ¿verdad? Por eso es que si bien estamos viendo transformador ideal ahora, nos da un valor diferente para que nos sea más práctico el cálculo, ¿verdad? Entonces nos dice que el coeficiente de acoplamiento es 0.28 y nosotros dijimos que si era ideal debería ser la unidad, debería ser 1, K debería ser 1. Pero él nos dice que es de 0.98 y una inductancia mutua que es de 9.8. Entonces tenemos L1, que es la inductancia en el lado primario, el coeficiente de acoplamiento que es igual a 0.28 y el coeficiente, la inductancia mutua que es 9.8. Y nos pide justamente la inductancia del devanado secundario. Entonces lo que hacemos justamente es, nuestra fórmula era K es igual a M sobre raíz de L1 por L2, que es lo que nos decía luego. Y lo que se hace acá es lo que yo le dije a ustedes hace rato, para poder sacar la raíz cuadrada del de abajo, elevo todo al cuadrado. Entonces, al elevar todo al cuadrado, subo L2 acá y queda M al cuadrado. R que estaba acá pasó abajo, R al cuadrado por L1. Entonces, al dividir esto por esto, me sale 5 Henrys. Aplicación directa fórmula. ¿Duda en este? Con el ejercicio de la vista es básicamente mirar un poquitito de ejercicio, ¿verdad? Bueno, el siguiente ejercicio dice un transformador comercial de 400 Hz. Dice de 220 a 20 volt, ¿verdad? O sea que el transformador es de 220 y transforma a 20 volt, ¿verdad? Tiene 50 vueltas en su lado de bajo voltaje, o sea que él tiene un 50 vueltas en el devanado que hace referencia a los 20 volt, ¿verdad? Los 20 volt que es el de bajo voltaje. Entonces dice calcular el número de vueltas en su lado de alta. Entonces su lado de alta va a ser N1, ¿verdad? Siempre el lado de alta va a ser N1, el voltaje del lado de alta va a ser V1, ¿verdad? Entonces, si nos pide el número de vueltas en su lado de alta, nosotros nos damos cuenta que el lado alta está en el está al comienzo, entonces N1, y después nos dice la relación de transformación de A cuando se emplea con un transformador de bajada. Cuando el transformador de bajada es justamente 220 volt baja a 20. Y alfa nos pide. ¿Verdad? Alfa que nosotros habíamos visto que se halla de varias formas. Alfa puede ser N1 sobre N2, puede ser E1 sobre 2 y puede ser B1 sobre 2. Y nos pide ahora alfa para transformador de subida. Cuando el transformador de subida significa que este 20 volt sería el primario y 220 volt sería el secundario. Después nos dice la relación de volt-vuelta en el lado de alta, la relación de volt-vuelta en el lado de baja. Entonces el N1 es, nosotros tenemos alfa es igual a B1 sobre B2, que es igual a N1 sobre N2. Si despejamos N1, tenemos que N1 es igual a N2 por B1 sobre B2,
que es igual a 50 por 220 dividido 20, y eso nos da 550 vueltas en el lado de alta. O sea, mientras que en el lado de alta, mientras que en el transformador tenía 50 en el lado de baja, en el lado alto tenía 550 vueltas. Ahora cuando hablamos alfa de bajada, habíamos dicho que para tener de bajada tendría que ir del mayor al menor, porque baja, ¿verdad? Como su nombre dice. Entonces el N1 sobre N2 va a ser igual a 550 dividido 50. Ahora si ustedes me preguntan, ¿y yo no puedo hacer alfa siendo V1 sobre V2? Sí, puedo hacer alfa siendo V1 sobre 2, o puedo hacer N1 sobre N2, o puedo hacer E1 sobre 2. Cualquiera puedo utilizar. Porque si yo hago alfa igual a V1 sobre 2, voy a tener 220 dividido 10. Igual me va a dar 11. ¿Se entiende? Sí, pues. Entonces no pasa nada. Ahora bien, cuando eso se invierte y ahora es de subida, ahí cambia. Entonces 500 sobre, perdón, 50 sobre 550 y ahí sale 1 sobre 11. Siempre cuando es de bajada, el alfa es mayor que 1 y cuando es de subida, el alfa es menor que 1. En la relación de vol-vuelta teníamos V1 sobre N1, que sean 220 y 550, 0.4. Y si hacemos lo mismo para el lado de baja, nos sale 0.4. O sea, el vol-vuelta en el lado de alta y en el lado de baja la relación es igual. Y tiene que ser igual. ¿Por qué tiene que ser igual? Porque nosotros habíamos dicho que V1 sobre 2 es igual a N1 sobre N2. O sea, toda esta relación debe ser igual, se repite. Entonces, si la relación se repite, entonces B1 sobre N1 es igual a B2 sobre N2. Entonces, por eso que nos sale 0.4 y 0.4. El lado de alto voltaje de un transformador tiene 750 vueltas, dice. El lado de bajo voltaje tiene 50 vueltas. Cuando se conecta el lado de alto a un voltaje nominal de 120 a 60 Hz y carga nominal de 40 A en el lado de baja, calcular la relación de alfa de transformación, el voltaje secundario suponiendo que no hay caídas internas de voltaje por impedancia, o sea que es ideal, la resistencia de la carga, la relación de volt-vuelta en el secundario y primario respectivamente y los volt-ampere nominales del transformador. Entonces el alfa del transformador dijimos que es igual a N1 sobre N2, que es igual a B1 sobre 2, que es igual a E1 sobre 2. Lo que tenemos nosotros acá son vueltas, 750 y 50 vueltas. Ahora tenemos el V1, pero tenemos el V2. Entonces, lo que voy a utilizar como referencia son las vueltas, 750 dividido 50. Me sale alfa es igual a 15, ¿verdad? Ahora nos pide el voltaje secundario, suponiendo que no hay caídas internas. Entonces, al ser ideal, puedo utilizar la fórmula de alfa es igual a B1 sobre 2, que es igual a N1 sobre N2. Si despejo el B2, me sale igual a B1 sobre alfa. 120 sobre el 15 me sale 8 volt. Ahora si nos pide la resistencia en la carga, nos pide justamente la impedancia L. La impedancia L. ZL. Entonces ZL dijimos que es igual a la Z2, bueno, que es la impedancia que se genera en el circuito 2. Y la impedancia es igual siempre al voltaje dividido en la corriente. O sea, el voltaje es igual a la impedancia por la corriente. El famoso que aprendimos en física, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Eso es lo que habíamos aprendido, ¿cierto? Pero en este caso no es solamente la resistencia, sino que la impedancia. Porque hay resistencia y hay reactancia. Entonces la sumatoria vectorial de ambos ya es la impedancia. Entonces, pero todo es resistencia al fin y al cabo, ¿verdad? Entonces, por eso es que ZL, que es igual a Z2, es igual a B2 sobre I2. Y B2 es igual a 8 volt.
que luego habíamos hallado acá, y I2 es igual a 40 y eso me sale 0.2 ohm. Ahora la relación de volt-vuelta en el secundario y primario. En el secundario tendríamos V2 sobre N2, que serían 0.16 vueltas. Y en el primario me tiene que salir exactamente igual, y de hecho que sale así, 0.16 volt vuelta. Y por último nos pide el volt ampere. Volt ampere es la letra S, que hace referencia justamente a la potencia. Entonces el volt ampere es igual al voltaje por la corriente. Entonces el voltaje es 8 por la corriente que es 40, me sale 320 volt ampere. Y eso es todo. Este es para la siguiente clase. ¿Dudas? No, profe. Muy práctico, ¿verdad? Teoría, después ejercicio. Nosotros miramos la Aplicación teoría, de fórmula. explicación de fórmula, nada muy raro, ¿verdad? Sí. Da gusto cuando es así, entonces mira la referencia, sabes que va a ser similar, sabes que va a ser tranquilo, ¿verdad? Sí, Espectacular. profe. Bueno, tenemos acá entonces nuestra clase de hoy. Acá tenemos nuestro foro. Vayan completando. Tienen entre mañana hasta, voy a mirar, tienen un poco, está desde el 2 al 4 a las 11:59. Hasta esa hora les puse para que no haya problema y para que nadie deje de completar y para que nadie rompa la bola para decir que no pudo hacer. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿dudas hasta ahí? ¿Algo quedó pendiente? ¿Una consulta que quieran hacer la materia? ¿Alguna consulta que quieran hacer el proceso? ¿Algo que no quedó claro? Eh, Contigo va a ser un parcial y un final, ¿verdad? Así, O un final. así fue en las otras materias. Con el Algunos profesor daban anterior trabajo, tuvimos un final nomás. ¿Cómo? Con el algunos profesor daban trabajo anterior tu... práctico. Yo la verdad que la última materia que llevé fue física 3 y yo mal recuerdo, creo que fue un parcial y un final nomás también. Creo que fue así. Y la presentación de un trabajo práctico. Lo que sí les había pasado un trabajo práctico para que hagan, ¿verdad? Y eso le va a servir también como puntaje. Pero creo que fue un parcial y un final. Así fue también. Lo más probable es El que sea profesor, así. De igual forma voy el profesor, a consultar. el profesor anterior, por ejemplo, no dio un trabajo práctico y un final, ¿no? No, eso ya es muy, muy full. Tiene que ser trabajo práctico y parcial. Si es trabajo práctico en final, pues no hay trabajo. O sea, el trabajo se ve cuando te hacen el parcial y ya se equivocan en el parcial. Entonces yo después le digo, se equivocaron en esto, acertaron los otros y ya no se equivocan de vuelta en el final. Porque si es solamente trabajo práctico, pues no se ve pues ahí el trabajo, ahí el sudar y el apretar y el complicarse, el fallar y morir. ¿Espectacular? Sí, ¿verdad? Vamos así. Está bien, Nos vemos está bien. lunes. Hablamos. Chao, chao. Hablamos, profe. Chau, chau. Chao, chao.